ser muy a detalle, voy a tratar de que no, para que las implicaciones y la contribución de nuestros hallazgos sean entendibles a todo el público. Bueno, para empezar, el título de mi trabajo es Efecto del CIDI-GMP en la modificación del alginato y en la diferenciación celular de Azotobacter vinelandii. Es necesario, antes que nada, es este del centro. No se ve, porque es pantalla, no te preocupes. Una pluma, tú creo, si necesito. Sí, bueno, para empezar, yo quisiera, y antes que nada, presentar a mi grupo de investigación y sobre todo a las personas involucradas en el trabajo que les voy a presentar el día de hoy. Bueno, yo soy parte de un grupo de trabajo insertado en el Departamento de Microbiología Molecular del Instituto de Biotecnología. En este grupo de trabajo están los doctores Guadalupe Espino Campo y Daniel Segura González, con los que compartimos espacio, líneas de investigación y pues ideas, seminarios conjuntos. Creo que esa dinámica enriquece mucho la retroalimentación. Mis estudiantes actuales y pasados, en un pasado reciente, están aquí enlistados y los que están en rojo son los que están involucrados directamente en el trabajo que les voy a presentar hoy, ¿no? Particularmente Chantal Martínez, que está aquí presente, y Lionel Ahumada Manuel. Ambos ya se doctoraron hace un par de años o algo así. También el apoyo técnico de Josefina y Soledad y colaboradores de la propia UNAM, como David Zamorano, Miguel Cocotl de la Facultad de Medicina y externos como Miguel Castañeda de la UAP, Christopher Waters, que él participó en el trabajo que les voy a decir hoy, que les voy a compartir hoy, Jacob Malone de Reino Unido y George O'Toole del Dartmouth College. Bueno, nuestro modelo de estudio, primero quiero empezar por esta parte. Nuestro modelo de estudio es Azotobacter vinelandii, una bacteria gram negativa que es de la familia Pseudomonadaceae. Esta bacteria, fíjense que hace 100 años fue identificada y fue un modelo de estudio para todos los que somos microbiólogos. Va a tener mucho sentido lo que les voy a decir, bueno, biólogos, bioquímicos, porque fue el modelo de estudio que utilizó Severo Ochoa para describir el código genético. Sin embargo, después de que identificaron a coli con un tiempo de duplicación 5 veces mayor, pues Azotobacter quedó de lado, pero fue una bacteria que en su momento sí fue muy utilizada y todavía sigue siendo utilizada porque tiene varias características fisicoquímicas y metabólicas que la hacen un modelo de estudio interesante. Por ejemplo, la fijación biológica de nitrógeno. Bueno, antes de continuar con la fijación biológica de nitrógeno, comenté que es de la familia Pseudomonadaceae. Sin embargo, Azotobacter vinelandii, a diferencia de, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, es una bacteria del suelo de vida libre que se asocia con plantas. A diferencia de Pseudomonas aeruginosa, Syringe, que son bacterias patógenas, Azotobacter no se ha asociado a ninguna patología. Y algo muy importante es que en realidad cuando se hace un árbol filogenético entre Azotobacter y las pseudomonas, agrupa muy cerca de Pseudomonas aeruginosa, como lo podemos ver aquí en este árbol basado en el pangenoma de la familia, ¿no? Azotobacter está muy cercana a las pseudomonas y de hecho algunos autores han propuesto que Azotobacter es una pseudomonas disfrazada, ¿no? Sin los determinantes de patogenicidad propios, por ejemplo, de aeruginosa, pero sí con mucha versatilidad metabólica. Sin embargo, también hay diferencias, ¿no? Como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ya han habido varios reportes, ¿no? De que tal vez Azotobacter es una pseudomona disfrazada y que es difícil poner una línea entre Azotobacter y pseudomonas.
En realidad, tal vez las Azotobacter deberían de nombrarse como una rama de del género Pseudomonas. ¿Por qué? Porque hay otras Pseudomonas que sí fijan nitrógeno, como Pseudomonas sutseri, ¿no? Igual que las Azotobacter. Entonces, les comentaba que Azotobacter fija nitrógeno. Y una de las particularidades de este proceso es que fija nitrógeno en aerobiosis. No sé si ustedes recuerden sus clases de biología, en donde uno de los modelos mejor estudiados de fijación son los rizobios. Sin embargo, los rizobios deben penetrar en la raíz de la planta, formar esos nódulos, y en el nódulo es un ambiente anóxico, libre de oxígeno. ¿Por qué? Porque la nitrogenasa es sensible al oxígeno. Sin embargo, Azotobacter vinelandii tiene la capacidad de fijar nitrógeno aún en presencia de concentraciones normales de oxígeno, ¿no? De tal forma que la podemos cultivar en diazotropía, fijando nitrógeno en el laboratorio. Entonces, aquí es un esquema de la fijación de nitrógeno que sucede en Azotobacter vinelandii. Podemos ver aquí el complejo de nitrogenasa y que fija nitrógeno atmosférico y se asocia a plantas y le puede proveer a las plantas el amonio que ya ha fijado en ese proceso. También Azotobacter produce giberelinas, auxinas y toquininas, que son promotoras de crecimiento de plantas. Y de hecho, hay formulaciones de biofertilizantes basadas en Azotobacter, en el género Azotobacter, ya sea Crocodium o Vinelandii. ¿Y por qué puede fijar nitrógeno en presencia de oxígeno? La nitrogenasa que tiene Azotobacter es igualmente sensible. Sin embargo, tiene una súper alta tasa de respiración. Se estima que 10 veces mayor que la de Escherichia coli. De tal suerte que el oxígeno que llega a cubrir la célula, que penetra a la célula, es inmediatamente reducido por este sistema robusto de transporte de electrones. De hecho, tiene un sistema de transporte específico para cuando está fijando nitrógeno, ¿no? Que es este en verde, que está desacoplado. Lo único que intenta la bacteria es reducir el oxígeno intracelular para que la nitrogenasa pueda ser activa. De esa manera, el citoplasma de Azotobacter es no anóxico, pero sí muy reducido en oxígeno. Pero bueno, vámonos al tema que me trae aquí, porque nuestro laboratorio está interesado en la producción de biopolímeros y en el estudio de la regulación de biopolímeros. Y en este sentido, Azotobacter también ha sido un modelo muy importante para estudiar polihidroxibutirato, que es un poliéster intracelular que acumula la célula cuando hay un exceso de carbono. Ustedes saben que las bacterias se rigen por el principio de mayor economía y rapidez, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de carbono, la bacteria no va a desperdiciar la oportunidad de reservar ese carbono y también el poder reductor. Es decir, si durante el catabolismo hay mucho NADH, ese poder reductor lo almacena en el poliéster intracelular y también la fuente de carbono, ¿no? El polihidroxibutirato es un polímero semejante a los plásticos derivados del petróleo y se están usando como una alternativa para utilizarlos en la producción de pues, productos, ¿no? Que puedan ser compostables. ¿Por qué? Porque pues, el PHB derivado de fermentación bacteriana puede ser producido a partir de recursos naturales renovables, ¿no? Y bueno, por otro lado, además de producir PHB, Azotobacter produce un exopolisacárido que se llama alginato. Ese exopolisacárido es un polímero lineal compuesto de residuos manurónicos y los que están epimerizados, que se tuercen, ¿no? Son los residuos glurónicos que vemos en aquella parte, ¿no? Al final de esa cadena que pongo en donde esquematizo este polímero lineal. Este polímero tiene la capacidad de formar geles en presencia de cationes divalentes como el calcio. Es utilizado en la industria farmacéutica, de alimentos, médica, y ese exopolisacárido
para cubrir esa demanda se extrae de algas marinas cafés, ¿no? Como las que podemos ver aquí, del género Ascophyllum, Durbillae, etcétera. Sin embargo, existen dos géneros bacterianos capaces de producirlo: Azotobacter y Pseudomonas. Entonces, la ruta de biosíntesis ha estado muy estudiada en Azotobacter para producir este polímero a partir de fermentación bacteriana, y en Pseudomonas porque es un factor de virulencia. En este sentido, a Pseudomonas aeruginosa, cuando infecta los pulmones de pacientes con fibrosis quística, una enfermedad en donde los canales de cloro no funcionan bien y se acumula moco, Pseudomonas aeruginosa produce una gran cantidad de alginato que tapa los pulmones y el pronóstico es muy pobre para estos pacientes. Sin embargo, a pesar de que pues el mercado está tomado por los alginatos de origen algal, hay una área en la medicina en donde se requieren alginatos de mucha pureza y que sean biocompatibles. ¿Por qué? Porque se están utilizando para encapsular células y en ingeniería de tejidos. Entonces, en ese sentido, sí se necesitan alginatos con características fisicoquímicas definidas y de una alta pureza, porque los alginatos producidos a partir de algas tienen muchos desechos de las paredes celulares de las algas que pueden ser contraproducentes para los pacientes, ¿no? Entonces, algo que olvidé comentarles es que el polímero alginato, sus propiedades fisicoquímicas dependen del peso molecular, es decir, de la longitud de la cadena del polímero producido, del contenido manurónicos y glurónicos. Si hay más contenido glurónico, el alginato puede producir geles más firmes y más rígidos, ¿no? Porque se estructura, como lo vamos a ver después, en presencia de cationes divalentes. Y también el grado de acetilación, algunas moléculas de manurónicos se acetilan, lo que lo hace mayor propenso a hidratarse y hacer geles esponjosos. Bueno, otra de las características de Azotobacter vinelandii es que tiene sufre un proceso de diferenciación para formar células resistentes a la desecación. O sea, Azotobacter vinelandii vive en el suelo y cuando las condiciones son adversas, lo que hace es que se enquista. Ese proceso de enquistamiento dura 5 días y comienza con una célula vegetativa que pierde el flagelo, se compacta, acumula PHB y se envuelve en una capa de alginato rígido. Como les dije, el alginato rígido tiene alto contenido de glurónicos y de esta manera es como el cascarón de un huevo que lo protege de la desecación y de algunos estrés mecánicos o incluso luz ultravioleta. Acá tenemos la micrografía de células resistentes a la desecación y si pueden ver ustedes estas más densas, son micrografías al microscopio electrónico. Estas son las cápsulas que envuelve al quiste formada de alginato. Y esta capa de alginato está hecha, les digo, con bloques glurónicos, estos que están epimerizados, que rotan de manurónico a glurónico y que con calcio forman estructuras semejantes a una caja de huevos, ¿no? Donde el huevo es el calcio y la caja de cartón sería el alginato. De esa manera, Azotobacter puede vivir en el suelo 30 años. Bueno, hasta ahorita creo que van como 37. Porque un investigador puso a enquistar Azotobacter, lo dejó ahí, cada 10 años lo sacaba y ya van como 35 años y los quistes siguen viables. Entonces, es una forma de permanecer en el suelo por largos periodos hasta que le llueva, ¿no? O hasta que de repente las condiciones vuelven a ser favorables para su crecimiento vegetativo, ¿no? Entonces, uno de los temas centrales en esta charla son las enzimas que epimerizan estos residuos y que los rotan, ¿no? Son C5 epimerasas, en el carbono 5 se rota el enlace y entonces los manurónicos se convierten en glurónicos y forman esta red, ¿no? Con el calcio.
Entonces, ya se ha visto que en ausencia de estas epimerasas, que son una familia muy compleja, ustedes pueden ver aquí son 7 enzimas las que hacen esta modificación del alginato, que son esenciales. ¿Y cómo sabemos que son esenciales? Porque si las quitamos, si mutamos, si vamos al genoma y retiramos esos genes o los mutamos, la célula se puede diferenciar, pero no tiene la estructura que necesita para resistir ese caso. Entonces, estas células que modifican el alginato son esenciales para la resistencia de ese caso. Entonces, otra de las cosas que quiero mostrarles es, bueno, ya les estoy hablando del alginato, pero yo quisiera presentarles los genes que tienen que ver con la biosíntesis de alginato. Y estos genes están encabezados por un gen que se llama ALDE, pero no me voy a meter en detalle en esto. Este es el clúster de genes biosintéticos y de modificación. Y nada más quiero comentarles que la ruta de síntesis de alginato está súper bien conservada en Pseudomonas aeruginosa y en Azotobacter vinelante. A pesar de que, o sea, según son géneros distintos, la verdad es que muchas de las rutas están conservadas e incluso algunos aspectos de la regulación que nosotros estudiamos en el laboratorio. Lo importante de aquí, quiero llamar su atención, es que una vez que se produce el monómero dentro del citoplasma, el monómero es el GDP ácido manurónico. Este GDP manurónico lo toma un complejo polimérico de alginato que vive en membrana interna. Este complejo polimérico AL8, AL44, es el que polimeriza los monómeros de GDP manurónico, los transporta a través del periplasma. Recuerden que esta es una bacteria gram negativa, tiene 2 membranas, una interna y otra externa, y una vez en el exterior y secretado, es allí donde ocurre la epimerización. Esa modificación que le va a conferir una mayor rigidez a los geles que produce esta bacteria, ¿no? Entonces, algo también central en esta charla es, como decía mi título, es el CDGMP. Y algunos de ustedes van a decir, ¿y eso qué será? Bueno, el CDGMP es un segundo mensajero. Es una molécula pequeña nucleotídica cíclica. No se asusten. Todos hemos escuchado hablar del AMP cíclico. En nuestras clases de biología molecular, todos escuchamos hablar del AMP cíclico y el modelo en coli de represión catabólica que está orquestado por esta molécula pequeñita que es el AMP cíclico. El CDGMP es un pariente del AMP cíclico, pero en vez de AMP es GMP ciclado, pero son 2 moléculas de GMP ciclado. Entonces, este CDGMP estimula la actividad del alginato polimerasa. Sin CDGMP no hay polimerización y es una de las grandes funciones de este segundo mensajero nucleotídico cíclico. Aquí en esta diapositiva les quiero esquematizar un poco la importancia de los segundos mensajeros. Nosotros somos un laboratorio que estudia regulación y sin embargo estamos a veces muy enfocados a lo macro, factores de transcripción, factores sigmas, regulación a nivel de la traducción, pero casi siempre obviamos la regulación alostérica. Y el AMP cíclico o los segundos mensajeros son muy importantes porque tienen una regulación alostérica. Es decir, sus blancos de regulación se insertan en ellos y ya sea que los prendan, ya sea que los apaguen, ya sea que los modifiquen para que interaccionen de manera distinta. Entonces, es una manera muy eficiente de regular. Por eso se los pongo acá. Los segundos mensajeros transmiten la señal de receptores en la superficie celular al ambiente intracelular. Otro es que amplifican la fuerza de la señal. Una señal primaria, digamos, calor, no se puede amplificar sin intermediarios, ¿no? Para responder la célula de manera sincronizada y congruente a la señal inicial. Entonces, los segundos mensajeros amplifican la señal, son de vida corta. El CDGMP y el AMP cíclico son de vida corta, se pueden cortar y generar al mismo tiempo. Y la eliminación de este segundo mensajero termina con la respuesta.
Hagan de cuenta que ustedes tienen una llave. Si la llave la tienen, abren la puerta. Y si se pierde la llave, ya no abren la puerta por más puerta que tengan, ¿no? Entonces, eso es lo que hace de manera análoga los segundos mensajeros. ¿Y por qué son tan importantes? Queda plasmado en el hecho de que en los últimos 50 años se han otorgado 6 premios Nobel por estudios derivados de segundos mensajeros, ¿ok? Y esta es una línea del tiempo. El AMP cíclico se descubrió, fue el primero en describirse en mamíferos. El que lo describió en mamíferos lo describió en Cole y ganó un premio Nobel. Y después así han ido apareciendo un montón de segundos mensajeros cíclicos. Aquí está el CDGMP descrito en el 87. Y nos vamos a centrar en el CDGMP y el efecto que tiene este segundo mensajero en la regulación del polímero alginato, ¿no? En Azotobacter. Bueno, el CDGMP es ubicuo en bacterias y esto lo hemos sabido en los últimos 20 años, que es un segundo mensajero que tiene un rol de regulación central y primordial en muchos procesos celulares bacterianos. Pero, ¿cómo se produce el CDGMP? Para producirse necesita enzimas que, llamadas diguanilatos ciclasas, agarran 2 GMPs y los ciclan, 2 GTPs y los ciclan, ¿no? Y fosfodiesterasas, enzimas que cortan el CDGMP y producen PG nada más abren la cadena que está ciclada, ¿no? Y producen 2 moléculas de GMP. Entonces, son síntesis y degradación del segundo mensajero. Esos segundos mensajeros, como les decía, la llave por sí sola no va a hacer nada. El segundo mensajero necesita un efector o unas moléculas blanco de regulación, una molécula que reciba este CDGMP y que responda a él. Por ejemplo, hay factores transcripcionales que unen CDGMP y activan o reducen la transcripción, ¿no? La expresión de genes en la bacteria. Puede ser para controlar en general la transcripción. Hay otros factores de regulación también, como riboswitches, pero estos controlan la expresión de las proteínas de los genes a nivel de traducción. Entonces, si recuerdan, hay varios niveles de regulación, transcripción, traducción y alostérico. El CDGMP, que es una molécula muy pequeña, puede hacer todas ellas, ¿no? Y se ha estudiado mucho y tiene mucha implicación en la patogenicidad de casi todas las bacterias patógenas porque tiene la gran capacidad de orquestar la formación de biopelículas. Los que han trabajado con biopelículas tal vez sepan que es una de las formas más recalcitrantes de resistencia a antibióticos. Si una bacteria se mete en un biofilm o forma una biopelícula, para que pueda llegar el antibiótico y poder matarla es muy difícil que si está en forma planctónica, es decir, nadando en un medio sin asociarse a otras compañeras, ¿no? O a otras, sin formar comunidades bacterianas. Por eso es que el estudio del CDGMP ha sido muy importante en los últimos años para controlar la patogenicidad de varias cepas. Y algo que complica el estudio del CDGMP en nuestro laboratorio, y bueno, para todos los que trabajamos el CDGMP, es lo siguiente. Cuando tenemos AMP cíclico en Escherichia coli, tenemos una sola enzima que lo produce y una sola enzima que lo degrada. De tal manera que las cosas, que la concentración de AMP cíclico en Escherichia coli está determinada por una solo par de enzimas. ¿Quién lo produce y quién lo degrada? ¿No? El AMP cíclico está determinado pero en bacterias se ha visto que hay una multitud de enzimas que lo producen y una multitud de enzimas que lo degradan. ¿Cómo es que entonces el CDGMP puede regular al mismo tiempo exopolisacáridos o reprimir, por ejemplo, el flagelo? Puede hacer eso el CDGMP porque se forman módulos de control. Se ha visto que en la célula los blancos de regulación están también regulados espacio-temporal. Entonces, si la célula va a regular el flagelo, produce una posa
particular de CDGMP cerca del flagelo, cerca del órgano que va a regular. Si va a regular la polimerasa de alginato, como lo vimos hace rato, va a haber enzimas cerca de la polimerasa de alginato, el complejo AL8 al 44, para poderlos regular. Digamos que en esta mesa que está frente a mí puede haber módulos de control para controlar a Andrés, para controlar a Chantal, porque cerca de ellos hay módulos de control que regulan las concentraciones cercanas a ellos dos, ¿no? No es una posa general. Entonces, volviendo a este asunto de la polimerasa de alginato, tenemos que el CDGMP activa la polimerización y se vio que esta diguanilato ciclasa, que es una enzima que produce CDGMP, es la responsable de activar la polimerización, porque las posas que produce MUC-R, es esta MUC-R, es la que se necesita para activar la polimerización de alginato. En su ausencia, se abate la cantidad de alginato producido. Entonces, nosotros nos empezamos a preguntar en un inicio si en Azotobacter ocurría lo mismo. Si MUC-R iba a ser el responsable de activar la polimerasa en Azotobacter vinelandi, dado que en Pseudomonas y en Azotobacter muchos de las cuestiones regulatorias de este polímero están conservados, pues nos preguntamos si MUC-R iba a ser el esencial. Y en ese momento llegó Chantal, hizo la mutante y no pasó nada. Y pensé yo, seguramente debe haber un error, vamos a volver a hacer la mutante y no pasó nada. Entonces, nosotros concluimos en aquel entonces que MUC-R no era la esencial, la de tiguanilato ciclasa necesaria para producir el alginato. Entonces, nos dimos a la tarea de checar todo el genoma de la bacteria e identificar todas las proteínas que tuvieran actividad o los dominios necesarios para producir CDGMP, es decir, un dominio de diguanilato ciclasas, ¿no? Entonces, este es un trabajo en conjunto de Chantal y otro estudiante que tuve, se llama Leonel, y entonces sucede que hay 27 proteínas codificadas en el genoma de Azotobacter del metabolismo del CDGMP, para encontrar cuál de todas ellas eran las necesarias para producir alginato. Lo que se hizo en aquel entonces fue mutar a todas las que producían CDGMP. El racional es cuando quitáramos la que tiene que ver con el alginato se iba a abatir su concentración. Y eso fue lo que vemos en donde está la flecha roja. Tenemos aquí el alginato abatido en una diguanilato ciclasa que tiene un dominio sensor de oxígeno, ¿ok? Recuerden que el oxígeno en Azotobacter es muy importante porque Azotobacter no puede fijar nitrógeno y tener mucho oxígeno dentro de la célula. Entonces, esta es la diguanilato ciclasa que provee las fosas de CDGMP para activar a la polimerasa, ¿ok? Posee un dominio de globina y une oxígeno a través de un grupo hemo que coordina ese dominio. No está presente en Pseudomonas, lo que nos hace suponer que la regulación de la producción de alginato es muy diferente entre Pseudomonas y Azotobacter. Muy probablemente por el nicho ecológico tan distinto. Azotobacter es un patógeno oportunista, mientras que Pseudomonas, mientras que Azotobacter pues es una bacteria de vida libre, ¿no? Es homólogo a otra proteína, diguanilato ciclasa, que produce CDGMP de Escherichia coli, y ya había estudios de que cuando esta diguanilato ciclasa une oxígeno, se incrementa su actividad. Entonces es claro que la producción de alginato en Azotobacter va ligada a la presencia de oxígeno en el medio de cultivo. ¿Ok? Entonces, algo muy importante es que la afinidad por oxígeno que tiene esta enzima es muy alta, lo cual va ligado al hecho de que el citoplasma de Azotobacter tiene concentraciones muy, muy disminuidas de oxígeno para proteger a la nitrogenasa.
Bueno, esto fue otra sorpresa. Nos dimos cuenta que el alginato que producía, a ver, déjenme ver, lo que nosotros hicimos después fue, ya encontramos la que produce CDGMP y que activa la polimerasa. ¿Qué pasa si la sobreexpresamos? Entonces, le pusimos un promotor fuerte para que esa proteína se expresara mucho. Le pusimos un promotor frente al gen de ABG-REX, se llama, o de ese digonilato ciclasa, y entonces se inundó la célula de CDGMP. En esas condiciones, miren, nosotros vimos que cuando sobreexpresábamos esta diguanilato ciclasa, se inundaba la célula de CDGMP y además producía un montón de alginato. Entonces, esto nos permitió obtener una cepa con mayor capacidad de producir alginato y sorpresivamente vimos que el alginato producido era de mayor peso molecular. ¿Por qué habría pasado eso? Seguramente la procesividad del alginato polimerasa se mejora cuando esta regulación alostérica es constante, ¿no? El CDGMP es muy alto y entonces tenemos 500 kilodaltons en la cepa silvestre que sube a 1697 en la cepa mutante que tiene inundadas las fosas de CDGMP intracelular. Entonces, aquí también nos dimos cuenta que a mayor CDGMP, mayor alginato. Y esto crea una oportunidad para diseñar cepas con mayor cantidad de alginato y mayor peso molecular que formen geles más estables por las cadenas largas, ¿ok? Y por otro lado, les decía que las fosas intracelulares localizadas de CDGMP se regulan tanto por la enzima que lo produce como por la enzima que lo degrada, ¿ok? O sea, porque la producción no es constante. Los segundos mensajeros deben estar controlados, tanto su síntesis como su degradación. De otra manera, la célula, pues, no podría vivir produciendo y produciendo alginato en este caso, porque es una canalización de la fuente de carbono muy fuerte. Entonces, identificamos la enzima que lo degrada. ¿Cómo lo identificamos? Porque en su ausencia se acumuló más CDGMP y se produjo más alginato. Es decir, si tú quitas a la enzima que degrada, la cantidad de CDGMP aumenta en la vecindad de la polimerasa y entonces la polimerasa empieza a producir más CDGMP, más alginato, ¿no? Que fue lo que pasó en esta que se llama MUC-G. MUC-G es una proteína que tiene este dominio de degradación de CDGMP y está anclada a membrana. Y cuando la quitamos, miren, sube los niveles de CDGMP 4 veces, lo cual favorece también la síntesis de alginato, así como cuando sobreexpresamos la proteína que produce CDGMP, ¿no? La anterior, la ABGR. Entonces, con esto nosotros y con este trabajo habíamos identificado el módulo de control de la producción de alginato en esta bacteria que estaba conformado por un lado MUC-G, que es la fosfodiesterasa, y por otro lado ABGR. Como MUC-G también tiene un dominio PAS que responde a oxígeno, nosotros nos preguntamos qué pasa con el oxígeno. A lo mejor el oxígeno está modulando las fosas de CDGMP porque modula también la actividad de síntesis y degradación de CDGMP. Entonces nosotros vimos que el peso molecular del polímero producido varía en la silvestre, en la cepa silvestre, pero este peso molecular se mantiene alto en la cepa MUC-G, la que tiene inundadas las fosas de este segundo mensajero. Si hay más segundo mensajero constantemente, independientemente del oxígeno que esté detectando la célula, va a tener un peso molecular más alto. Y entonces esto, en términos de escalamiento, es muy interesante porque no tienes que administrarle mucho o bajo oxígeno, sino que el peso molecular va a ser constante e independientemente afectado por el oxígeno. ¿Okay? Entonces, este es nuestro modelo de regulación en donde la AL8 y AL44 están afectados por el CDGMP que provee ABGR, que es la diguanilato ciclasa,
y la fosfodiesterasa. Entonces, si volvemos a la pregunta original, este es nuestro módulo de control. Si recuerdan, en Pseudomonas aeruginosa, la proteína que provee CDGMP se llama MUCR, la cual cuando llegó Chantal y le dije que la mutara, no tuvo ningún fenotipo, y entonces un día llegamos y a Chantal y a mí se nos ocurrió probar la diferenciación celular. Si recuerdan, en diferenciación celular, los quistes se recubren de un alginato muy rígido y muy firme. Entonces, lo que hizo Chantal fue agarrar la mutante MUCR, esto me lo voy a saltar, agarrar la mutante MUCR, que como verán, en crecimiento vegetativo no tiene ningún efecto, pero nos preguntamos si en condiciones de enquistamiento tendría que ver para la estructuración de la cubierta de alginato. Y lo que encontramos fue que sí, MUCR fue necesario para la expresión de las C5 epimerasas, esas que pueden incorporar residuos glucurónicos y que modifican el alginato para hacerlo más duro, ¿no? Y más rígido. Entonces, en ausencia de MUCR, la mutante no expresa, no puede formar quistes maduros. Y miren, el quiste que forma, que es el que ya está desnudo, no resiste desecación porque el alginato no se modifica, entonces la célula se muere cuando hay condiciones desecantes, ¿ok? Entonces la pregunta obligada es, ¿cómo le está haciendo MUCR? Y vimos que entonces la expresión de todas estas proteínas depende de MUCR, porque en ausencia de MUCR, por medio de un ensayo que se llama qPCR, no detectamos expresión de los genes, ¿ok? Y por Western blot identificamos las proteínas asociadas a la cubierta del quiste y no vimos que las epimerasas estuvieran presentes. Recuerdan que les dije que las epimerasas modifican el alginato una vez que éste sale de la célula. Entonces, con esto habíamos identificado otro módulo de control que tiene que ver con la regulación de las epimerasas para la modificación de alginato. Entonces, si MUCR regula la diferenciación celular, el CDGMP que produce MUCR debe regular la diferenciación celular. Y entonces fuimos a cuantificar la cantidad de este segundo mensajero CDGMP durante la diferenciación. Y vimos que efectivamente aquí están los 5 días que dura la diferenciación celular. Y lo que vimos fue que en ausencia de MUCR, que son las barras grises, vimos un abatimiento, no un abatimiento, una disminución del CDGMP, lo que explica el efecto transcripcional sobre las epimerasas. Entonces, con esto ya habíamos identificado a MUCR como una diguanilato ciclasa que provee el CDGMP necesario para el enquistamiento. Y curiosamente lo que vimos fue que el gen que codifica esta proteína se expresa mucho, la expresión está muy aumentada durante la diferenciación celular. Como podemos ver allá, en los quistes se expresa 6 veces más. Es congruente con el hecho de que MUCR, su función es durante la diferenciación celular. Bueno, con esto tenemos este modelo de regulación ahora del CDGMP en el proceso de diferenciación celular. Encontramos otro módulo de control que por un lado depende de MUCR, que es la diguanilato ciclasa que provee las cosas de CDGMP, y por otro lado debe haber otra fosfodiesterasa que lo degrada. Todavía no lo hemos identificado, ¿verdad? Entonces, ese CDGMP de alguna manera debe modificar un factor transcripcional que regule las epimerasas, ¿no? Estas enzimas que modifican el alginato para hacer la cubierta que envuelve al quiste, ¿no? Estructurar la cubierta que envuelve al quiste.
Sabemos que hay otros blancos de regulación. El CDGMP durante la diferenciación celular debe estar impactando otros blancos de regulación y estamos en búsqueda de esos blancos. Como conclusiones, el CDGMP, este segundo mensajero, no solo es necesario para la producción de alginato, para la cantidad de alginato, sino para su modificación. En este caso, para hacer cadenas más largas o más cortas, ¿no? Y por otro lado, la relación manurónico-glurónico, porque vimos que el CDGMP impacta en la producción de estas enzimas que se llaman epimerasas y que modifican el alginato. De esa manera, el CDGMP impacta las propiedades fisicoquímicas de este polímero y su estudio abre grandes posibilidades para manipular o construir cepas con mejoradas en este punto. El módulo de control MUG-GA-BGR regula la producción de alginato en condiciones vegetativas, muy probablemente por activar alostéricamente a la polimerasa de alginato. Y MUG-R se necesita para controlar la expresión de las epimerasas. Bueno, con esto yo termino. Estos son los dos modelos de regulación derivados de los trabajos de Chantal y de Lionel, de estos dos estudiantes de doctorado que terminaron en mi grupo. Y estoy abierta a cualquier duda, comentario, pregunta. Muchas gracias. Tiene primero un polímero De bajo peso molecular. de Walming, la ¿ven una implicación? Pues lo único que vimos es que las células, las colonias son más esponjosas. Ajá. Pero en términos de fijación de nitrógeno o algo así, no vimos ninguna implicación. Produce más alginato, lo que la célula no puede crecer tanto. El flujo de carbono se va más al polímero y menos a biomasa. Ajá, porque mira, estas son las células que se llenan de alginato de alto peso molecular. Y aquí no traigo curvas de crecimiento, sí va en detrimento de la producción celular. Y con respecto a la capacidad esta que tiene de mantener la hidratación, también. De acetilación no se modificó. Sí lo checamos. Medimos los grupos acetilos para ver si también la acetilación aumentaba en este polímero. O sea, esa fue algo que nos pidió uno de los revisores. Ver si la acetilación se modificaba y no vimos ninguna modificación. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Sí. Más o menos, si lo mencionó, pero ¿cuánto tiempo tarda en producir el alginato? O sea, como cuántos días, como durante el proceso, más o menos cuánto tiempo ya se puede. Ya se puede ver. O sea, lo podemos medir de dos maneras. Sí. O sea, lo podemos medir cuantificándolo. No traigo ninguna curva de cuantificación, una cinética de cuantificación. Y lo otro es ver en qué momento se expresa este clúster de genes biosintéticos. Y a las 12 horas de cultivo de Photobacter ya hay exopolisacárido. Sí, de hecho, las colonias que tú puedes ver de un día para otro, en las que producen este exopolisacárido ya es muy visible, muy evidente. Ajá. Sí, y doctora, entonces no necesita como condiciones especiales para que se pueda llevar a cabo la producción de alginato. Me refiero a que condiciones con una cantidad de oxígeno. No, Photobacter produce alginato. Lo que sí es que si le ponen más aireación, si le aumentan las RPMs a los cultivos líquidos, entonces la producción de alginato baja
y el peso molecular es menor. Ahora ya sabemos que es porque el CDGMP baja en esas condiciones por este módulo de control, decir que posee estos dominios que unen oxígeno. Ajá. Y lo otro es que Azotobacter produce alginato siempre. Contrario a lo que sucede en Pseudomonas. Pseudomonas no produce alginato. La PAO1, que es la cepa tipo, no produce alginato, produce cantidades despreciables. Físicamente la colonia es no mucoide, no produce. Sin embargo, en pulmones de pacientes con fibrosis quística, sí se seleccionan mutantes en donde el clúster de genes se desregula y se sobreexpresa. Ajá, sí, ya están muy tipificadas muy bien el tipo de mutaciones. Pero Azotobacter es un buen modelo porque produce alginato de manera constitutiva en términos de condiciones, ¿no? Sí puede subir, aumentar, pero puede producir en el laboratorio sin problema. Interesante, gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Yo me acordé ahorita del PHB, ¿ve alguna diferencia en la producción de hidroxiputirato cuando están tratando de ver el alginato? Sí, los dos compiten por la fuente de carbono. Entonces, se cierra. Sí, sí. No se puede cerrar completamente el PHB, la producción del polihidroxibutirato. O sea, sí se cierra cuando tú mutas la vía de síntesis de un polímero, se aumenta el otro. Para producir polihidroxibutirato, sí hay cepas que no producen alginato, no le pasa nada. La célula es yo creo, feliz porque el carbono no se destina al sexo polisacárido que se excreta. No pasa lo mismo al revés. Si uno le quita el PHB a la célula no sabe dónde poner el poder reductor y entonces empieza a secretar ácidos al medio, lactato, butirato, un montón de ácidos, y acidifica el medio. Entonces, no, Azotobacter de alguna manera su metabolismo está optimizado para producir PHB. Y si le retiras esa vía, metabólicamente no es tan óptimo. Y dentro de las mutantes que generaron, ¿hay alguna que casualmente les dé como mejor resultado para polihidroxibutirato? Sí, hay una mutante que es un activador transcripcional de alginato y si quitamos, ya no produce alginato, pero ya no está tan afectada, tan enferma por producir esos, se mejora la producción de PHB mucho más. De hecho, es un proyecto que tengo ahorita. Claro, ¿no? Sí. Entonces ya tiene el otro polímero que sí tiene un interés Sí. para la parte industrial. Para la parte biotecnológica. Sí, sí, de hecho es un proyecto que tengo ahorita, a ver ahora el efecto de algunos reguladores de alginato sobre PHB, porque como son polímeros, los dos terminamos casi con los mismos reguladores, porque uno lo favorece y el otro no. Entonces, estudiar la regulación de la producción de alginato y PHB tiene muchas rutas de convergencia, porque son polímeros que jalan carbono y compiten. En una parte de su ponencia nos hablaba que el CDGMP se estudia para evitar la formación de biopelículas. Ya hay resultados donde demuestren algún mecanismo por el cual se puede evitar la formación de estas biopelículas. Hay ya varios estudios en donde lo que se quiere es interferir con el CDGMP, digamos, análogos que compitan y que prevengan la formación de biopelículas. Es un área ahorita muy estudiada para combatir, para mitigar la patogenicidad de varias cepas. Porque sí, muchas de las cepas forman biopelículas y el CDGMP es esencial para la formación de biopelículas. Entonces ya hay varios estudios, por ejemplo, hay estudios que prueban el té de jengibre para ver si interfiere con la señalización por CDGMP. Porque pues todos nos enfermamos y tomamos té de jengibre, ¿no? De la garganta, o sea, un montón de el kombucha, o cómo se llama este hongo,
Ajá, también, o sea, hay muchos estudios para ver si se puede interferir esa señalización de la biopelícula y poder mejorar, ¿no? Mitigar la patogenicidad. Pero sí es un área de estudio muy importante. Tengo una pregunta, primero que sea, muy bonito, muy completo, sobre todo ya en la función, esa parte como tengo es un switch molecular, bueno, puede aprender una vía de señalización, está un poco estudiado, ¿no? Están las vías de señalización de las células como en las bacterias, ¿no? Sí, Muy complejas. complejas. Y en bacterias también lo claro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque son muy relacionadas con las proteínas. Usted acaba de decir algo de la pregunta que pseudomonas forman estas biopelículas bajo ciertas condiciones. Cuando está o en los pulmones de los pacientes con fibrosis, con problemas en el pie, quemado, en los catéteres. Es un problema. Habrá una molécula que pudiera regular negativamente la activación de CDI. Es que como la producción de CIGMP no recae en una sola proteína, sino que, como te digo, según una serie de 34 genes para el metabolismo de CIGMP. Y de esas son como 20 las que produce CIGMP. Y no encuentro, no me acuerdo yo si ya encontraron una molécula que interfiera, ¿no?, con la producción de CIGMP. Pero yo creo que hay ya muchos esfuerzos encaminados a eso. No sé si recuerden, en el 2012, 2014, un brote con E. coli, que mató a varias personas en Alemania porque estaban contaminados los germinados de soya. Era una coli que tenía niveles de CIGMP, pero es 50 veces más de lo normal. Entonces se dieron cuenta que toda la patogenia estaba muy aumentada. Entonces, ahorita no recuerdo si ya identificaron alguno, pero sí es un campo pues sí, que hay que explorar. Sí. Porque una vez se forma ya la película, las vacunas quedan totalmente confusión. Fuera de. Pero en ese caso se está trabajando con fosfodiesterasas, las enzimas que degradan el CIGMP para dispersar la biopelícula. O sea, sí se están. Sí, las fosfodiesterasas son enzimas que eliminan el CIGMP. Entonces se están tratando como de sobreexpresar o hacer llegar enzimas que degraden el CIGMP. Pero sin más no sé cómo vaya eso. Sí, es un excelente blanco el CIGMP. Es que ahorita con lo que estábamos platicando, dice, significa que cuando ustedes bajan el CIGMP, también se despolariza el... Sí. Sí. Muy dinámico. Sí. Si baja el CIGMP, se produce un alginato hasta que es como polvo. Ya no son cadenas que gelifican. O sea, si le subimos las RPMs, el alginato que se produce ya es muy corto. Sí, porque el oxígeno en azotobacter, la alta oxigenación como que estimula la fosfodiesterasa, la que degrada el CIGMP, y la polimerasa del alginato ya no puede funcionar bien. Sí. Está muy interesante. En humanos es muy complicado. Hay muchas complicaciones en la seguridad, pero se me ocurre mucho en estas partes de los catéteres, en los plásticos, que es un problema principal, sobre todo en las infecciones urinarias. Ahí se podría utilizar como para evitar, como dice, como destinato impide que se formen estos películas, porque no es que están la industria farmacéutica tiene un problema muy fuerte, que sus tuberías están llenas de biopelículas. Pues es un problema porque se usa mucho.
Sí, el tema de biopelículas es todo un caso, porque también en los ductos de que se bombean diferentes cosas, ¿no? En las industrias, en todos lados hay biopelículas. Es la forma en que viven los microorganismos, ¿sí? No viven nadando, solo, o sea, llegan y se pegan. Para eso necesitan disciplina. Dale, doctor. Yo sé que cuando la universidad Ah, se buscaba justamente este tipo de aleaciones de carta. Me gustaría saber cómo hacer que este tipo de prácticas fueran mesas de trabajo. En un momento dado, esta transversalidad Sí. conocimientos no se tan más allá de lo que siquiera hemos visto, porque son verticales en muchas áreas de conocimiento sí, y aceptar digo, la verticalidad mediante una práctica o una mesa de trabajo, y por qué no con una compartir un laboratorio, digamos, de las actividades. sí. Sería lo que sería crecer, porque la idea en su momento era generar un ecosistema de biotecnología al peso del 70% de nuestro país. Habla de México, fuera de México, Estados Unidos y Corea. Pues creo que tenemos el potencial para hacer. sí. Entonces, nosotros es un área de investigación que nos gustaría mucho potenciarla en este tipo de economías y de relaciones que son las que realmente van a hacer crecer, estar la mano como región. Claro. Que no como a nivel latinoamericano, creo que hay otros elementos. Y que nada más mi aportación sería abundar más en estas charlas de 5 o 10 minutos fuera de trabajo de 2 o 3 meses, que ya por todo una, no sé, por fin lo que es una dentro de lo que es innovación. Claro, un desarrollo. Un desarrollo en no sé, voy a más una para ver si podemos agregarnos un poco más con el farma, medicina, porque tenemos la obligación, creo yo, de la dirección como entidades públicas, de dar esa en la mesa de decir, no solamente los privados locales de los pueden dar soluciones de a este nivel, ¿no? Entonces, mi aportación sería buscar los títulos que nos estrechen en esa trabajo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Las alianzas las debemos hacer también nosotros, no nada más en otras escalas o niveles. Porque pues tenemos la responsabilidad del dinero público, ¿no? Pero ya tenemos que dar. Creo que Estoy de acuerdo. las docentes ahí vamos a ser muy potentes, pero justo para yo le diría pero esa línea de trabajo para que en algún momento el CICATA tenga el contexto específico que con estas oportunidades a nivel estatal, que nos vean ya como un buen aliado, y entonces realmente es cuando el brazo va a ser muy musculoso. Sí, una red sólida, ¿no? Pero Pero empieza con estas colaboraciones, con estos de retroalimentación. Sí. Ya haremos lo que toque el área de lo que es para lograr esta vinculación. Sí, claro, cuando usted. Sí, claro. Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Bueno, pues le agradecemos mucho a la doctora Cintia y antes de podernos retirar, a nombre de Sindicato de las Mujeres, entregamos un reconocimiento que me voy a permitir leer. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA Unidad Morelos, otorga el presente reconocimiento a la doctora Cintia Cristina Núñez López por su destacada participación impartiendo el seminario titulado Regulación de la diferenciación celular y la producción del polímero alginato en azotobacter bienal por el segundo mensajero CIGRP. CICATA Morelos, Xochitepec, a 8 de diciembre del 2023, firma el director del CICATA Morelos. Muchas gracias, doctora. Doctor, bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por su presencia. Gracias.
Sí.